por estar acá de manera virtual. Aprovecho a presentarme. Mi nombre es Sofía Cantoni, yo soy parte del equipo de la Secretaría de COPADE, la provincia de Neuquén. Bueno, junto con Andrea y el equipo del Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad y ONU, 3 agencias de ONU, en este caso ONU Mujeres, también ONU Habitat y UNOPS, estamos implementando desde febrero de este año, desde inicios de este año, un proyecto bastante importante, grande, que nació a partir de una carta de intención que firmó el gobierno de la provincia de Neuquén en el 2021 con Naciones Unidas, con el objetivo de fortalecer y trabajar distintos lineamientos vinculados a la sostenibilidad, a la perspectiva de género, a la equidad a nivel provincial. A partir de ello, pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar en este proyecto bastante innovador, porque las 3 agencias es la primera vez que trabajan a nivel, digamos, con provincial, con una provincia, y en Neuquén, en ese sentido, estamos muy felices de poder ser quienes desde COPADE estamos articulando ese trabajo en el territorio, junto con el Ministerio, con Obras Públicas también. No quiero aburrirles, sino contarles brevemente de qué va este proyecto grande que termina ahora en noviembre, del cual ya vamos teniendo bastantes avances, se compone de diferentes productos o objetivos. Dentro de ellos está principalmente el vinculado al desarrollo de planes de ordenamiento y planificación, y por otro lado, el de la implementación y el acompañamiento para la implementación y el fortalecimiento de las capacidades a nivel provincial para la implementación del decreto de obra pública sostenible, que en breve les contaremos un poco más de qué se trata, con perspectiva de género, todo este proyecto y la obra pública a nivel desarrollo de la obra pública a nivel provincial. Y un poco profundizando sobre el trabajo que estamos haciendo con ONU Mujeres, con Analía, Caro, Débora y todo el equipo de ONU Mujeres. Esta es la última de las sesiones que están desarrollando de capacitaciones, jornadas de capacitación sobre la pública sostenible con perspectiva de género. Estuvimos con referentes del sector público, de los distintos organismos de la estructura provincial. Estuvimos también con el sector privado, con empresas, con profesionales independientes vinculados a la obra pública. También tuvimos una jornada taller muy linda en Neuquén Capital, con diferentes agrupaciones y mujeres vinculadas a la construcción, que resultó muy interesante y enriquecedora. Y con Andrea intercambiando nos parecía que era una buena oportunidad también para ustedes, para quienes participan o han participado en la Escuela de Género, poder también encontrarnos en este espacio y poder compartirles un poco los objetivos del proyecto, y que quede esta instancia de intercambio resonando un poco sobre qué es la obra pública sostenible con perspectiva de género y hacia dónde queremos ir, porque un poco tiene que ver con eso, ¿no? De poder intercambiar y que podamos construir, más allá de que el proyecto termine en noviembre. La idea es que todas estas capacidades instaladas, este fortalecimiento trascienda la gestión y quede justamente en cada uno y cada una de nosotros instalada. Así que sin más, agradecerles por el tiempo, por el interés. Como bien decía Analía, tuvimos mucho interés en este encuentro. Y Andrea, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias a vos, Sofía. Gracias a las compañeras de ONU Mujeres, al equipo de la Subsecretaría de Mujeres que trabajó en la convocatoria y hoy está participando acá en la capacitación, y a todas las personas que pudieron transitar con nosotras la Escuela de Género y que se suman hoy a esta instancia, y nos da también muestra del interés por seguir formándonos en la perspectiva de género en todas sus dimensiones, ¿no? A quienes no han sido parte de la Escuela de Género, pero se han sumado también porque son replicadoras de Ley Micaela o replicadores de Ley Micaela, o también nos tomamos el atrevimiento de invitar a otros compañeros y compañeras
de distintos ámbitos que nos parece interesante que estén acá. También bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, me parece que va a ser un espacio muy enriquecedor y sobre todo, como decía Sofía, que todas estas cuestiones queden instaladas y se pueda dar continuidad más allá de la finalización de este proyecto. Gracias y les dejo la palabra a las compañeras de ONU Mujeres. Bueno, muchas gracias, Sofía y Andrea, para quienes se conectaron en estos últimos minutos. Me presento otra vez, mi nombre es Analía Nono, soy arquitecta urbanista especializada en género y coordino las acciones de ONU Mujeres en el marco de este proyecto transversal que se está llevando a cabo con otras agencias de Naciones Unidas en la provincia de Neuquén. Este proyecto tiene, como bien contaba Sofía, la finalidad de dejar capacidades instaladas en la planificación urbana inclusiva y sostenible. Y para ello, cada agencia desarrolla distintos productos. En nuestro caso, voy a aprovechar y voy a compartir pantalla, así ya nos vamos viendo. Ahí estamos. Bien. Y cuéntenme si lo pueden ver bien, ¿no? Sí, se ve, Ana. Perfecto. Bien, entonces, como les comentaba, ONU Mujeres está trabajando en la provincia junto a las dos agencias de ONU en el marco de este proyecto que nos une para pensar cómo precisamente pensar la planificación urbana integral sostenible y desde el lugar de ONU Mujeres tenemos este desafío que es nuestro hilo conductor en nuestras acciones, que es este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es el de la igualdad de género, que implica precisamente no dejar a nadie atrás, que en nada de lo que hagamos, de lo que pensemos, de lo que proyectemos, de lo que diseñemos, de lo que comuniquemos, esté produciendo y reproduciendo discriminaciones y desigualdades por motivo de género. Entendemos que los derechos de las mujeres, de las niñas y de las diversidades son derechos humanos y en base a esto pensamos en distintas estrategias para visibilizar las brechas y las desigualdades en pos de construir un camino de equidad. Entonces, en relación a este proyecto, tenemos dos productos específicos. El primero es el costeo de infraestructuras de cuidado a escala local. Este producto se está desarrollando a cabo con el acompañamiento del Ministerio de las Mujeres y de COPADE, y precisamente busca comprender cuáles son las demandas de cuidado en 13 localidades, cuál es la población que necesita cuidado, y por otro lado, empezar a medir cuál es la respuesta a nivel servicios que se da en relación a esas demandas. ¿Para qué? Para poder estipular si existe o no una brecha en relación a una cobertura universal de los cuidados, entendiéndolos como un derecho de todas las personas y también reconociéndolo como un trabajo. Entonces, este primer producto es básicamente un diagnóstico, una foto, una radiografía de cómo están con los cuidados estas 13 localidades para después poder proponer lineamientos en función de llegar a una cobertura universal en estas 13 localidades, tomadas como ejemplo, digamos. Son 13 localidades en donde se decidió mirar con una lupa y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos entender esta situación como un modelo a seguir en ciertos territorios? Y luego, el producto que nos reúne hoy, que es el de la obra pública sostenible con perspectiva de género. Es importante contarles que ONU Mujeres ya viene trabajando en relación a transversalizar la perspectiva de género en la obra pública hace ya 1 año y medio con UNOPS, que es otra agencia de Naciones Unidas, y con el Ministerio de Obras Públicas de Nación. Se está trabajando en la elaboración
de manuales que precisamente dan herramientas y ejemplos para funcionarios, funcionarias y para personal técnico para entender cómo incorporar cada vez más mujeres en la construcción de obra. Esto tiene dos argumentos muy importantes. Por un lado, entender que la obra es una fuente de trabajo enorme y es una de las principales ramas de la construcción dentro del sector público, y pensar en el acceso de mujeres y diversidades precisamente acompaña el objetivo de garantizar esa autonomía y empoderamiento económico. Y por otro lado, tiene la intención de comprender que las obras tienen que poder estar diseñadas entendiendo una diversidad de necesidades, de cuerpos, una diversidad de territorios, y entonces también la perspectiva de género implica trabajar junto con la sociedad para ir definiendo y decidiendo en conjunto estos programas. Entonces, en la provincia lo que estuvo sucediendo con respecto a esto es que en 2021 se sancionó el decreto de promoción de la obra pública provincial con criterios de sostenibilidad, es el 1320, y este decreto que está en curso de implementación a través de la Subsecretaría de Obras Públicas, tiene un montón de dimensiones que implican la igualdad de géneros, la diversidad y la inclusión en el marco de las obras. Por ejemplo, el decreto, en su artículo número 2, establece que como una de sus finalidades busca mejorar la calidad de vida de la población, favorecer el empleo de calidad y la igualdad de oportunidades, promover un desarrollo sostenible, seguro, accesible, inclusivo y equilibrado, y con equidad entre los géneros. Entonces, esto que en algún punto a nivel de la provincia aterriza, no sé si aterriza, pero digamos, se cataliza, ¿no? El decreto funciona como una manera de poder empezar a pensar cómo implementar todas estas cuestiones que vienen sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, en muchas discusiones. El decreto nos ayuda como una especie de palanca y de marco para empezar a desarrollar estas acciones. Entonces, en ese sentido, lo que pensamos para el día de hoy, luego de habernos reunido con los distintos sectores involucrados en la obra pública, era llegar a quienes replican contenidos de Ley Micaela, para pensar en cómo completar estos contenidos dictados por la Escuela de Género con estos conceptos de aplicación situados al caso de la construcción. Entonces, por un lado lo que hicimos fue estudiar, bueno, Andrea muy generosamente nos compartió los programas y estuvimos viendo cuáles eran los contenidos que ustedes veían a lo largo de la Escuela de Género, y pensar cómo estos contenidos que fuimos compartiendo con el sector público, con el sector privado, con la comunidad, podían llegar a ser estratégicos para ampliar la formación de la Escuela de Género. Y por otro lado, por supuesto, difundir la importancia de la transversalización de la perspectiva de género en sectores masculinizados, como, por ejemplo, es el caso de la obra pública y del sector de la construcción en general. Hablamos de obra pública, pero no es restrictivo, ya que entendemos que todo el sector de la construcción en general es potencialmente un sector que puede ser parte en corto, mediano plazo de la construcción de obra pública, y precisamente ese es el circuito que queremos empezar a aceitar y a engranar a través de estas herramientas. Entonces, la agenda de hoy lo que nos propone es, por un lado, abordar la cuestión de los estereotipos, que sabemos que ustedes ya han visto y han repasado, pero pensadas específicamente en el sector de la construcción, y luego entender cómo la reproducción de estos estereotipos se traduce en brechas y desigualdades en el género de la construcción, cuál es el estado, la participación actual de mujeres y diversidades en este sector. Luego pensar en
cómo el abordaje de las violencias por motivos de género, que también ustedes han visto como conceptos, tiene una particularidad o una especificidad en el ámbito de las obras. Si hablamos de que queremos y buscamos que mayor cantidad de mujeres y diversidades puedan incorporarse en el ámbito de las obras, tenemos que pensar también cuáles son las condiciones para que lo puedan hacer de una manera libre, segura y de una manera elegida, ¿no? Que esto sea un camino deseado, una posibilidad real. Y luego, finalmente, les pido disculpas, tengo una gripe fatal, finalmente queríamos compartirles una caja de herramientas o de estrategias para poder integrar esta perspectiva de género en el ámbito de la construcción. Estas herramientas fueron algunos recursos que fuimos separando, compartiendo con los distintos sectores y que entendemos que son algunos materiales claves que ustedes podrían compartir a lo largo de sus formaciones, a lo largo de talleres, para precisamente meter también el tema del acceso a la construcción por parte de mujeres y diversidades. Bueno, brevemente, como les veníamos contando, tuvimos 4 talleres con el sector privado, 3 talleres con el sector público y un taller con la sociedad civil, en donde pasaron un montón de cosas, tuvimos intercambios muy ricos, opiniones, pudimos hacer encuestas, diagnósticos, construir soluciones, implementar herramientas diseñadas específicamente para que, por ejemplo, los organismos públicos puedan planificar y diseñar proyectos con perspectiva de género. Y esta sesión es la que culmina todo el ciclo de capacitaciones, así que también estamos muy contentas porque el día de hoy es un poco eso, la culminación de este ciclo de capacitaciones. Y contarles que en estas sesiones pudimos empezar a hacer autodiagnósticos de tanto del sector público, del sector privado, como de las mujeres que participan actualmente en la construcción en la provincia. Y en relación al sector público, un dato con el que nos resultó como un disparador también para pensar la capacitación de hoy, es que el 78% de las personas que se sumaron a estas capacitaciones ya fueron, por ejemplo, capacitados y capacitadas en Ley Micaela, por lo cual nos parecía realmente muy potente pensar que los conceptos que podemos introducir el día de hoy van a tener una llegada enorme, así que entendíamos también este lugar como un espacio potencial y como un lugar muy fértil también para poder empezar a transmitir este mensaje. Así que nos quedábamos también con este número. Y para ello, antes de empezar los contenidos, que nos va a compartir Carolina Espinosa, que es nuestra consultora local, socióloga, politóloga, queremos que nos ayuden y nos completen unas preguntas en un enlace de Mentimeter para conocerlas un poco. Como somos muchos y muchas y es difícil prender el micrófono, les vamos a dar este pequeño ejercicio. Ahora voy a dejar de compartir. Les vamos a mandar este enlace por el chat y la idea es que ustedes lo puedan abrir y muy brevemente puedan ir completando estas 2 preguntas que nos sirven para conocerles, para saber, bueno, quiénes son, de dónde vienen, a qué organismo representan. Así que, ahí está. Muy bien. Bueno, Caro nos compartió este enlace en el chat. Dicen si alguien tiene dificultades para verlo. Y bien, bueno, la primera pregunta, exacto, es ¿desde qué localidad se están conectando? Entonces, si pueden, ayúdennos a completar. Nosotras Ahí vamos voy, siguiendo Voy eso. compartiendo lo que van, lo que van respondiendo. Buen día, yo no saludé previamente.
Bien. Por ahora mayoría de Neuquén Capital. Gente de Picunleujú. Loncopué. Somos 45, así que entendemos que debe haber diversidad en los lugares donde cada uno está. Las Ovejas, Tricao Malal, de Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y ahora, una vez que sabemos que la gran mayoría viene de Neuquén Capital, pero que tenemos la suerte de tener representantes de otras localidades del norte, de la confluencia, vamos a pedirles si pueden responder esta pregunta: ¿en qué lugar están trabajando actualmente? ¿Cuál es su lugar de trabajo? En el mismo enlace deberían poder responderla. Ahí vamos viendo. Gran mayoría de subsede de mujeres. Bien, a ver, vemos que hay personas del equipo técnico de la ESI, de la legislatura, del Ministerio de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, de MIA. ¿Qué más? La Dirección De EPAS también. de EPAS, Direcciones de Familia, del Easy College, que es un colegio secundario, Termas Neuquén. También hay profesionales independientes. Ministerio de Educación. Bien, es bien diverso nuestro público y eso lo hace más rico aún. Y nos presenta un desafío también a nosotras como organizadoras del evento. En realidad un poco estábamos justamente pensando, bueno, cómo podemos contener esta diversidad, teniendo en cuenta de que ya sabíamos, como algunos se habían inscrito previamente, ya sabíamos algunos lugares de donde prevenían. Entonces, bueno, fue un desafío pensar algo que pueda llegar a serle útil a esta gran variedad de personas, de localidades. Así que bueno, voy a dejar de ¿Querés que compartir. Sí. comparto yo si querés, Caro? Bueno, Así. dale. Bien. Bien, entonces, como les decía Ana, yo trabajo, soy de Neuquén, vivo en Neuquén Capital, y soy consultora local para ONU Mujeres en este proyecto. Y en ese sentido, el desafío que teníamos durante todo este proceso de capacitaciones que venimos desarrollando junto con el Ministerio de Mujeres y COPADE, es justamente empezar a pensar cómo introducir y cómo transversalizar la perspectiva de género en este ámbito que ya sabemos a priori que es un ámbito masculinizado, como es el de la obra pública y el del sector de la construcción. Nuestra idea, como comentaba Analía también, es poder hacer un breve repaso, no de los conceptos en sí, porque sabemos que como ustedes, gran parte de ustedes ya han trabajado sobre los conceptos relacionados con el género. Nos interesaba poder brindarles una capacitación o una formación o una suerte de aplicación de estos conceptos específicamente en el ámbito de la construcción, para que ustedes puedan tomar de ejemplo y pensar sus formaciones, sus capacitaciones, teniendo en cuenta esta propuesta que les traemos. Entonces, concretamente y muy sencillo, ya todos y todas probablemente sepan,
que el gran desafío que tenemos como trabajadores y replicadores de la ley Micaela es justamente potenciar y pensar y transmitir a los organismos públicos centralmente la importancia acerca de la transversalización de la perspectiva de género. Transversalizar, ¿qué significa? Que vamos a ir a dar una capacitación de ley Micaela y no se va a volver a tocar más el tema en ese organismo. No, claramente transversalizar significa tener una acción continuada, poder pensar nuestro trabajo diario en cualquiera sea de nuestros ámbitos desde una perspectiva, desde el inicio y desde el comienzo y el final de nuestro trabajo, pensarlo en términos de la perspectiva de género. Entonces, no solo tener en cuenta cuál es el rol o cuáles son las posibles desigualdades que se generan en nuestro ámbito de trabajo de manera cotidiana, sino también empezar a pensar cómo revertirlas. Por eso venimos repitiendo en las capacitaciones que la transversalización de la perspectiva de género es una herramienta analítica que nos permite analizar y poner y visibilizar esas desigualdades existentes en los ámbitos laborales en este caso, pero a la vez es una herramienta política porque lo que nos permite es pensar en estrategias para poder revertir esas desigualdades. En ese sentido, si podés, Ana, pasátela. En ese sentido, vamos a comenzar trabajando el concepto de estereotipos. Ustedes probablemente ya lo tienen bastante sabido. Los estereotipos son una visión generalizada o una idea preconcebida respecto de los atributos y las características que poseen varones y mujeres en esta sociedad tan desigual, y existen determinados estereotipos para cada una de las personas, ¿no? En este caso nos interesaba que reparemos en cuáles son los estereotipos que existen en el ámbito de la construcción. Y es así que lo que hicimos fue hacer una búsqueda en Google. La primera búsqueda en Google que pusimos es sector de la construcción, y lo que vemos, las imágenes que nos transmite Google, son justamente, imágenes obviamente masculinas, ¿no? De las 18 imágenes que se presentan ahí, solo hay una mujer que está en una de las esquinitas, si lo ven detenidamente, y a la vez no solo nos transmite un sector, o nos muestra un sector, una idea de un sector que está altamente masculinizado, sino también nos transmite una idea de futuro, ¿no? Siempre aparecen los obreros mirando como al horizonte o en una situación de proyección hacia el futuro o hacia digamos, la creación de viviendas o de infraestructura que posibilite el desarrollo de una ciudad, de un país. Entonces, el estereotipo que se ve en este caso en los portales de búsqueda tiene que ver no solo con un estereotipo masculinizado, sino también con un estereotipo que asocia al sector de la construcción con este horizonte, este futuro, este porvenir de progreso, y que a la vez nosotras hicimos este trabajo con el taller que dimos para el sector de la sociedad civil, con mujeres que trabajaban en el sector de la construcción, y nos sumaban a esta idea que también el estereotipo digamos, que prima en el sector de la construcción está relacionado con la fuerza física, está relacionado con un trabajo de altos niveles de riesgo, con un trabajo que está sacrificado, ¿no? Con un trabajo duro, con largas jornadas de trabajo bastante extenuantes. Y todas esas características, la fuerza, la rudeza, el aguante, ¿no? O sea, de trabajar de sol a sol básicamente, están íntimamente vinculadas a lo masculino. Mientras tanto, ¿sí? Vemos que, si pasás en la otra diapo, lo que sucede con el estereotipo
que, por ejemplo, vemos que aparecen los motores de búsqueda cuando ponemos trabajo doméstico, ¿no? Acá hay una contraposición bastante significativa. Primero porque el trabajo doméstico, las imágenes que nos aparecen están íntimamente asociadas a las mujeres, o sea, son todas mujeres, excepto una de las imágenes donde se ve un varón colaborando ahí en la cocina con una mujer. Pero lo cierto es que estas imágenes que nos transmiten los motores de búsqueda cuando hablamos de trabajo doméstico, ya no están relacionadas con el horizonte, el progreso, el futuro, sino que vemos caras cansadas, mujeres haciendo 1.000.000 de cosas a la vez. No vemos alguna imagen que, por ejemplo, pueda asociarse con la valorización de ese trabajo, sino todo lo contrario, ¿no? Una situación donde hay más pesar que proyección, digamos, que progreso. Así es que en esta construcción de estereotipos nos interesaba poder transmitirles que justamente los estereotipos, esto que nos muestra Google, pero que también forma parte de nuestro imaginario social y de nuestro inconsciente, van a terminar siendo perjudiciales porque van a limitar la capacidad de mujeres y diversidades para desarrollar habilidades, ¿no? Tanto personales como colectivas, y por supuesto va a afectar en la toma de decisiones de las personas respecto de sus vidas. Es así como ya sabemos que los estereotipos van a determinar dónde las mujeres vamos a hacer, digamos, los estereotipos de género lo que nos dicen es que las mujeres estamos destinadas a realizar trabajos de cuidado en el ámbito doméstico, dentro del espacio privado, en tanto los varones tienen la capacidad, en teoría, de ser proveedores, de ser productores, y son los que ocupan espacios públicos y espacios de poder. Es ahí donde se nos presenta la disyuntiva a la mayoría de las mujeres que salimos al mercado de trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos para conciliar ambas tareas, ¿no? ¿Cómo hacemos para conciliar las tareas domésticas y poder salir al mercado de trabajo por un trabajo remunerado? Y lo que mencionamos en esta filmina tiene que ver con justamente que los estereotipos de género, en última instancia, lo que van a definir es el acceso, la trayectoria y el liderazgo de las mujeres y las diversidades en el mundo del trabajo. Es así que lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapo es justamente cómo nos encontramos las mujeres y diversidades en el mercado de trabajo local. En términos generales podemos decir que las mujeres accedemos en mayor proporción a trabajos no registrados que los varones, ¿sí? También podemos decir que existe una brecha salarial del 20%, es decir, que las mujeres ganamos el 20% menos que los varones realizando la misma tarea. Y por último, un dato que nos parece bastante importante de poder remarcar es que solamente 5 de cada 10 neuquinas trabajan o buscan trabajo, ¿no? O sea, la mitad de las mujeres que habitamos esta provincia ni trabajamos ni buscamos trabajo. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué 5 de cada 10 neuquinas no trabajamos ni buscamos trabajo? Bueno, esa pregunta se la hicimos también en el taller que dimos con las obreras de la construcción, y lo que salía justamente tiene que ver con las dificultades que tenemos las mujeres para ingresar al mercado de trabajo, ¿sí? Lo que se denomina piso pegajoso, es decir, las mujeres justamente por estar destinadas a las tareas de cuidado se nos dificulta mucho más poder incorporarnos al mercado de trabajo remunerado, porque principalmente somos las que debemos definir dónde van a quedar esas personas que están a nuestro cargo, ya sea personas adultas mayores o infancias,
en el momento en que nosotros estamos trabajando. Y por otro lado, existe lo que ya conocen probablemente, que se denomina techo de cristal, que es justamente una pared invisible donde se nos dificulta el acceso a puestos de poder y decisión, y es así que tanto en el ámbito de la construcción como en gran parte de los ámbitos de nuestra sociedad y en los ámbitos laborales, la mayoría de los cargos jerárquicos o de poder están ocupados por varones. ¿Y por qué nosotras desde ONU Mujeres y probablemente desde la Escuela de Géneros tengan la misma línea, digamos? ¿Por qué se insiste, ¿no?, en la inserción laboral de las mujeres y las diversidades en este sector o en cualquier otro sector del ámbito laboral? Bueno, centralmente porque la autonomía económica es la que nos permite y nos va a permitir lograr relaciones igualitarias en nuestra sociedad y lograr justamente el empoderamiento de las mujeres. Entonces, el acceso a un trabajo formal, el acceso a un trabajo registrado, es lo que nos va a dar la posibilidad a las mujeres y a las diversidades de poder generar y poder ser partícipes de relaciones sociales en pie de igualdad con los varones. Bien, continuamos. Otra cuestión que nos interesaba contarles y que tiene que ver específicamente con este caso que estamos desarrollando a lo largo de estos meses en este proyecto, es cómo cuál es la cantidad de mujeres que trabaja en el sector de la construcción en nuestra provincia. Y ahí vemos que solamente un 4,7% del total de trabajadores y trabajadoras de la construcción son mujeres. Es decir, la construcción es el sector más masculinizado de nuestra economía, ¿sí? Porque incluso el sector petrolero tiene alrededor de un 10% de mujeres. Es decir, tenemos un gran desafío en nuestra provincia por nuestra matriz productiva que se relaciona con la necesidad de impulsar la contratación y la inserción de mujeres en ámbitos masculinizados, como son en este caso la construcción, pero también pensemos como lo son el ámbito de los hidrocarburos, ¿no?, que tiene bastante peso económico en nuestra provincia. Y acá vemos que, bueno, el sector de la construcción está altamente masculinizado, y el sector de las trabajadoras de casas particulares, que es el que se ve una barra más abajo, está directamente, absolutamente feminizado, porque el 100% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres en nuestra provincia. Entonces, ahí está nuestro desafío, nuestra idea de poder revertir eso que veíamos al principio, esas dos búsquedas en Google donde veíamos que la construcción está asociada a los varones y el trabajo doméstico está asociada a las mujeres. Bueno, empezar a pensar cómo desde nuestro lugar de formador, de formadoras y de formadores, podemos incorporar estrategias, perspectivas y formas para poder lograr una transversalización de género a lo largo de estos sectores donde vemos una mayoría de varones. Aquí yo me atrevo a decir algo complementando lo que está, los datos que está presentando Carolina, que es que este tema, estos datos de la provincia de Neuquén son, o sea, a nivel de construcción, ¿no?, son representativos a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, o sea, no pensemos que la provincia tiene un problema específicamente, sino que precisamente es un problema compartido, que obviamente a nivel nacional también se está tratando de abordar, pero que precisamente lo que creemos que está hecho una buena instancia y un buen espacio para ver cómo empezar a desarmarlo a nivel local. Exacto. Bien,
Y acá lo que mostramos también tiene que ver con la importancia del sector de la construcción en nuestra, como decíamos recién, en la, en la cantidad de personas ocupadas en cada uno de ellos, y acá vemos que el 10% del total de ocupados y ocupadas en nuestra provincia está empleado en el sector de la construcción, es decir, el sector de la construcción está entre los 4 sectores que emplean más cantidad de mano de obra en nuestra provincia. Entonces, de ahí la importancia de poder pensar estrategias para que mujeres y diversidades puedan empezar a formar parte de este sector económico tan pujante en nuestra provincia y en el resto del país, porque lo cierto es que la construcción siempre es uno de los principales sectores económicos que contrata mayor cantidad de mano de obra. En este sentido, lo que veníamos remarcando acá tiene que ver con que vemos que en el sector de la construcción existe un mínimo de trabajadoras, ¿no? Es decir, es un sector altamente masculinizado y donde las trabajadoras que están insertas efectivamente en este tipo de trabajos muchas veces realizan tareas asociadas a lo femenino, es decir, están empleadas en la administración de las obras, en la atención al público o en el sector de la limpieza. Y por otro lado, algo que vemos que resulta muy importante también como para poder señalar, es que las mujeres no solo estamos subrepresentadas o casi invisibilizadas en este sector, sino que además las obras públicas, las distintas infraestructuras que existen en cada uno de nuestras localidades, están pensadas por y para varones. ¿Qué significa esto? Básicamente que quienes piensan, por ejemplo, o diseñan escuelas, plazas, hospitales, edificios públicos, son los varones, y que claramente en muchas ocasiones no están contemplando las necesidades diferenciales que existen, no solo por parte de las mujeres, sino por parte de, por ejemplo, infancias, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Este es un tema que estuvimos trabajando bastante junto con las trabajadoras y trabajadores de obras públicas, porque es importante empezar a tener en cuenta en el diseño, en la planificación de los proyectos, las necesidades diferenciales que tenemos las personas que habitamos cada una de las ciudades. En ese sentido, el relevamiento que estuvimos haciendo, como para poder conocer, digamos, cuál era la perspectiva que tienen las personas usuarias de las distintas infraestructuras, nos decían las trabajadoras de la construcción que ellas muchas veces se sentían invisibilizadas cuando, por ejemplo, llevaban a sus hijos o hijas a una plaza y no tenían un banco donde sentarse, ¿no? Porque las plazas muchas veces son los juegos, pero no existen lugares donde las personas que en general somos las mujeres, que llevamos a nuestras infancias a esos espacios, podamos estar tranquilas cuidando de las niñas y los niños. Por otro lado decían, bueno, lo que nos pasa es, por ejemplo, en Neuquén Capital, en el Paseo Costero no existen baños. Y no solo no existen baños para poder acceder a un baño tanto mujeres como varones, sino mucho menos, no existen baños de infancias, no existen baños donde niñas y niños puedan ingresar solas y solos para poder no sé, lavarse las manos, hacer lo que necesiten en el baño. Entonces, existen un montón de aspectos que deben ser tenidos en cuenta también cuando hablamos de perspectiva de género en las obras de construcción al momento del diseño de esas obras, ¿no? Otra de las cuestiones que me parece que está bueno que podamos reparar es en la existencia de espacios para la lactancia o de espacios para cuidados. Pensemos que cuando nosotras dictamos capacitaciones o formaciones en Ley Micaela o en el marco de cualquier otra formación, tenemos que prever esto, tenemos que prever espacios donde las mujeres puedan acceder con sus infancias, tenemos que prever además
que las imágenes de difusión de nuestras actividades sean inclusivas, es decir, incorporar estas necesidades diferenciales tanto en la comunicación como en el acceso de estas distintas infraestructuras que existen a nivel provincial. Bien, y acá abordamos una cuestión que seguramente ustedes ya la tienen bastante clara, que tiene que ver con la violencia de género, y lo que nos interesaba, digamos, apuntar en este sentido es, bueno, sostener que efectivamente la violencia de género es la principal causa de la violación de derechos humanos. Cuando decimos que es la principal causa de violación de derechos humanos, estamos diciendo que atenta contra la libertad, atenta contra la posibilidad de inserción laboral de las mujeres, atenta contra la integridad física de las mujeres, pero además decimos y remarcamos que es un problema colectivo, que no es un problema individual ni de pareja, sino que es un problema estructural, por eso hablamos justamente de derechos humanos. Acá en nuestra provincia tenemos datos del último informe que se elaboró desde el Observatorio del Ministerio de Mujeres, que nos dicen que hay casi más de 35.000 mujeres que en este último quinquenio han solicitado ayuda por situaciones de violencia de género. Y esto nos da dimensión de, digamos, del nivel de alcance de esta problemática, ¿no? Que nos atraviesa en términos sociales y que no tiene que ver con cuestiones individuales y de pareja. Y aplicando esta idea de esta noción de violencia de género a nuestro caso de estudio que tiene que ver con el sector de la construcción, lo que hicimos fue pensar justamente cuáles son las violencias que existen en este sector o que podemos identificar en este sector en un contexto de obra, ¿no? Ya ustedes probablemente conozcan que existen tipos y modalidades de violencia. Lo que nosotras hicimos es, bueno, pensar específicamente para el sector de la obra cuáles son las distintas modalidades y tipos de violencia que pueden surgir. Así es que lo que vemos es que en el interior de la obra puede haber centralmente, o podemos encontrarnos con situaciones de violencia laboral, ¿sí? Y de violencia doméstica, es decir, que una trabajadora esté padeciendo violencia doméstica. Asimismo, en un contexto de obra se puede, se puede vivenciar el acoso sexual callejero, es decir, la violencia en el espacio público, porque justamente en muchas ocasiones las obras o las personas que trabajan en las obras son quienes violentan a las personas que transitan los alrededores a partir de este tipo de violencia que es conocido como el acoso sexual. Y finalmente, detectamos que en un contexto de obra también pueden surgir distintos tipos de violencias hacia las personas que son destinatarias de las obras o con las personas con las que conviven. Si querés, Ana, ahí hacete una aclaración que siempre es valedera, ¿no? Bien, bueno, es importante contarles que todo el apartado de violencias tiene una capacitación especial que la brindamos al sector privado, que está grabada y que después podemos compartirles el material. Ahora estamos tratando de sintetizarlo, pero básicamente la investigación que hicimos fue entender cuál era la particularidad que la violencia y las situaciones de violencia por motivos de género podían llegar a presentarse en un ámbito específico como el de la construcción de obras. Entonces, digamos, esto excedía o trascendía un poco el ámbito específicamente de lo laboral, que sería como al interior de la obra, que sino también introducía la problemática de la obra como un espacio físico que tiene un impacto o digamos una relación con este contexto inmediato en donde está siendo implantada. Entonces, por un lado, como bien les contaba Caro,
en relación al espacio público, también se presenta una posible situación de violencia que sale de la mirada, digamos, inicial o tradicional que tenemos, que es solo en el ámbito laboral, sino que también podemos pensar, por ejemplo, en situaciones muy comunes de obras, que es, por ejemplo, la refacción, rehabilitación de una obra existente. Entonces, por ejemplo, si estoy rehabilitando, refaccionando una institución educativa, voy a tener una convivencia de la obra con ese establecimiento. Y eso precisamente puede llegar a resultar una situación potencial de violencia a esas personas destinatarias de la obra. Entonces, en ese sentido, lo que presentamos fue herramientas para poder implementar un protocolo de acción y de abordaje en relación a las violencias y también ciertas recomendaciones que exceden, si queremos, el ámbito de actuación legal, sino que también tienen un impacto sobre la manera en la que se construyen las obras, con respecto a cartelería, campañas de comunicación, visibilización entre el adentro y el afuera, para que la obra precisamente no resulte una suerte de bloque, barrera urbana, por la cual no voy a querer pasar, por la cual me puedo llegar a sentir insegura, etc. Esa es un poco la reflexión sobre la obra en sí. Bien, y nos parecía interesante que una vez que, digamos, que se puedan identificar las violencias dentro de, en este caso nosotros lo hicimos dentro del sector de la construcción, pero puede pensarse en cada uno de los espacios donde cada una de ustedes se desarrolle o dé capacitaciones, hacer hincapié en lo que tiene que ver con la violencia laboral, ¿no? Porque sucede que pensando la capacitación, nosotras decíamos, bueno, son personas que muy probablemente vayan a replicar ley Micaela dentro de ámbitos laborales. Entonces, en muchas ocasiones se hace hincapié en lo que tiene que ver con violencia doméstica, que claramente es una problemática que nos atraviesa socialmente, pero me parece que es interesante que desde nuestros lugares de formadores y formadoras podamos poder identificar y darle mayor trascendencia a lo que tiene que ver con la violencia laboral. ¿Por qué? Porque es un tema que es más difícil de identificar, ¿sí?, dentro de los ámbitos laborales, porque es un tema que hasta ahora viene siendo tratado de manera tangencial, entonces nos parece importante poder profundizar al respecto. Sabemos que desde la Escuela de Género han trabajado sobre este tema. Lo único que queríamos comentarles, digamos, al respecto tiene que ver con que existe a nivel internacional y nacional, porque Argentina ha adherido el convenio 190, que es el de la Organización Internacional del Trabajo, donde lo que básicamente establece es que la violencia y el acoso en el ámbito laboral vulneran los derechos humanos y en ese sentido son incompatibles con un trabajo decente. Es así que Argentina adhiere a este convenio en el 2022 y se compromete a nivel nacional a poder combatir o a poder promover acciones que tiendan a, digamos, desarticular las distintas situaciones de violencia que se puedan dar dentro del ámbito laboral. Si pasás la diapo, acá lo que les comentamos y les traemos como recurso, y que ahí recién alguien preguntaba si les íbamos a enviar la presentación, sí, les enviamos la presentación y en cada diapositiva van a encontrar linkeados los materiales con los cuales estuvimos trabajando, así que van a poder profundizar en el caso de que crean interesante. Les compartimos un iceberg de la violencia laboral. Es un iceberg que probablemente ustedes hayan visto y trabajado en muchos casos con el iceberg de la violencia en general. Este específicamente es un iceberg que, digamos, es una metáfora del iceberg que elabora
la gente de ELA, y que justamente lo que nos muestra son las distintas formas en que se expresa la violencia laboral, que algunas formas son más visibles y más explícitas, ¿sí? Y otras formas son más sutiles, y que resulta más difícil de poder ir desarticulando. ¿Qué sucede? En ámbitos masculinizados, como es el sector de la construcción, pueden prevalecer códigos propios de lo que son los códigos de la masculinidad hegemónica, y entonces se naturaliza muchísimo más el trato desigual, las desigualdades, los micromachismos, las discriminaciones. Entonces es muy interesante que como formadores en esos espacios podamos tener y darnos el espacio para poder reflexionar acerca de cuáles justamente son las distintas formas en que se manifiesta la violencia laboral. Así, en términos generales, podemos decir que lo más visible y lo que se ve tiene que ver con, por ejemplo, el contacto físico no deseado, el hostigamiento, las amenazas, los insultos, los gritos. Y además, lo más difícil de detectar y lo que muchas veces pasa como parte del contexto laboral, son cuestiones a las que tenemos que empezar a poner atención, que tienen que ver con, por ejemplo, dar por sentado que hay ciertos temas que las mujeres no entienden, porque estamos en un ámbito, por ejemplo, donde no entienden de electricidad, o no entienden de albañilería, o, por ejemplo, suceden en muchos casos que se devalúa la opinión de la mujer, o que existen determinadas bromas o burlas que son inapropiadas en relación a el cuerpo o el aspecto físico de las personas. Bueno, todas estas situaciones que son un poco más sutiles y que existen en muchos ámbitos laborales deben comenzar a ser visibilizadas. Y justamente tenemos que empezar a trabajar para poder no solo visibilizarlas, sino pensar estrategias para poder revertirlas. Si pasamos a la otra diapositiva, lo que queríamos contarles un poco, comenzando ya con una suerte de cierre de este taller, es cuando nosotros realizamos el taller con las personas de la sociedad civil acá en la ciudad de Neuquén, lo que les preguntamos en una de las actividades era justamente cuáles eran los problemas o las dificultades con las que ellas se encontraban, digo ellas porque eran 99% mujeres, se encontraban al momento de desarrollar sus tareas en el ámbito de la construcción. Y lo que salió, digamos, el diagnóstico que surge, tiene que ver con que ellas se han encontrado con machismo, con falta de fuerza física para realizar algunas tareas, con falta de capacitación, con malos sueldos, con desestimaciones dentro del ámbito laboral. Y lo que nos parecía interesante para compartirles a ustedes es que estas mujeres también demandaban capacitaciones, ¿no? Capacitaciones, pero capacitaciones dictadas por mujeres. Ahí copiamos textual lo que decía una de las chicas, ¿no? Decía, sería grandioso y muy esperanzador ver a mujeres dando este tipo de talleres relacionados a los oficios de la construcción. Es decir, pensar que nuestro rol en términos de capacitadoras y capacitadores es muy importante para poder, no solo con lo que decimos, transmitimos sin mensaje, sino también con cómo lo decimos y cómo lo hacemos. En ese sentido, una vez listados todos estos obstáculos y estos problemas, lo que les propusimos a las participantes es que pudiéramos de manera colectiva pensar algunas soluciones. Y en ese sentido, si querés, Ana, pasa a la siguiente diapo, se armó una suerte de caja de herramientas con las cuales poder empezar a pensar algunas estrategias para incorporar la perspectiva de género en este sector tan esquivo, ¿no? a las mujeres. Es así que vamos a contarles algunas de las situaciones
y que creemos que a ustedes también les puede servir para seguir investigando o para continuar promoviendo, digamos, este tema. Parte de las problemáticas que identificaban las participantes tenían que ver con que no tenían espacios de cuidado para las infancias, porque justamente son las que están a cargo de sus hijas e hijos la mayor parte del tiempo. Entonces, lo que surgió en este sentido es que deberían existir en este tipo de trabajos horarios flexibles, ¿no? Horarios flexibles que nos permitan conciliar el trabajo con las tareas de cuidado. Y acá nosotras sumamos algo que probablemente ustedes ya conozcan, que es lo que existe en la administración pública, que son el régimen de licencias familiares igualitarias, que se sancionó en el año pasado, a fines del año pasado en nuestra provincia, y lo que permite es ampliar la licencia a las personas gestantes a 150 días, incorporar licencias por periodo de adaptación escolar de hijos e hijas, tanto para mujeres como para varones, entre otras cuestiones, ¿no? O sea, la ley es bastante amplia y rica en ese sentido, les recomendamos si pueden profundizar en eso porque nos interesaba, me parece que puede llegar a ser interesante promoverlo en sus ámbitos laborales. Por otro lado, otra de las estrategias tenía que ver con campañas de prevención. Ellas decían, bueno, en los ámbitos de las obras muchas veces se dan situaciones de acoso laboral o de acoso callejero, como mencionábamos recién. Bueno, surgió la necesidad de difundir la línea provincial que tenemos, la línea 148, que está a cargo del Ministerio de Mujeres y Diversidades, entre otras de las cuestiones. En lo que tiene que ver con violencias también, si seguís, Ana, en la próxima, se habló de los protocolos, ¿no? De los protocolos, de implementar protocolos en el ámbito de la obra, pero también nosotras agregamos acá que a nivel provincial tenemos también de manera muy reciente la creación del protocolo para prevenir e intervenir en situaciones de violencia en el ámbito laboral, que rige para toda la administración pública provincial y que prevé pasos y acciones a seguir ante alguna situación de violencia, violencia por motivos de género en el ámbito del trabajo. Otra de las herramientas que surgió tiene que ver con campañas de concientización, ¿no? Acá compartimos algunas fotos que tiene que ver con empezar a concientizar en este ámbito, particularmente de la construcción, que está muy masculinizado, empezar a promover campañas que tengan que ver con digamos, romper con estos estereotipos de género donde las mujeres no formamos parte del ámbito de las obras, y donde se promuevan igualdad de oportunidades en términos laborales e igualdad de trato. Así que acá les compartimos algunas imágenes. Es importante que tengan en cuenta que lo que decíamos hace un rato, cuando realizamos actividades de formación o capacitación y realizamos una convocatoria, la imagen que utilizamos para esas convocatorias también debe ser siempre lo más inclusiva posible, tener en cuenta la diversidad corporal, la diversidad de género, la diversidad de edad, como para que todas las personas a las cuales les llega esta invitación se sientan representadas y en última instancia sientan ganas de poder participar. La siguiente. Y finalmente, esto tiene que ver con un proyecto que se está desarrollando a nivel provincial en el marco del proyecto que llevamos adelante desde las distintas agencias de ONU, COPADE y el Ministerio de Mujeres, que son empezar a incorporar criterios de diversidad en los pliegos de las obras. Si querés, Ana, compartirnos un cachito sobre más específicamente qué vendría a ser esto, como para que se quede más claro. Sí, claro. Bueno, precisamente uno de los productos que se está llevando a cabo
en el marco de la implementación del convenio que les mencionaba al principio, el convenio, perdón, el decreto de obra pública sostenible, es precisamente entender cuáles son las herramientas que van a facilitar que todo esto que estamos transmitiendo a nivel de capacitación suceda. Entonces, para ello, por un lado, se está elaborando una planilla para evaluación del diseño de proyectos que contemple criterios de género, y por otro lado se está trabajando con un modelo de pliego para ofrecerlo ya y ponerlo a disposición de quienes ejecutan obra pública, o sea, la Subsecretaría de Obras Públicas, pero también otros organismos ejecutores, como por ejemplo UPF, IPBU, etcétera, para que todas estas cuestiones que venimos mencionando sobre cómo hacer para que las condiciones de seguridad de las mujeres y las condiciones de trabajo sean las adecuadas y las correctas para que mujeres y diversidades puedan incorporarse a la obra, se cumplan. Entonces, por un lado, se establece, por ejemplo, qué criterios debería cumplir la empresa en relación a estas condiciones o políticas que promuevan la igualdad de género. Por ejemplo, la implementación de protocolos, que es algo que estuvimos viendo, o diversidad de talles en las vestimentas, que sean adecuadas a la diversidad de cuerpos, ¿no? Nos encontramos con que en la obra el talle es el 45 o 42, alguien que tiene un cuerpo diverso, que no solo aplica a mujeres, sino también a comprender una diversidad de cuerpos. Entiende que tiene que haber diversidad de talles en lo que respecta a la ropa de trabajo y a la seguridad en las obras. También en relación a los sanitarios que permitan, por ejemplo, la gestión menstrual y que no generen ningún tipo de discriminación a la hora de tener que decidir a qué sanitario voy, por ejemplo, o bueno, un montón de cuestiones de este tipo que están vinculadas con las condiciones de trabajo en la obra, pero también abordan la cuestión de lo que llamamos las compras públicas sostenibles con perspectiva de género, es decir, poder incorporar cada vez más a empresas, propiedad de mujeres, empresas ya sea que tengan mujeres en sus cargos de jefatura o que también tengan un porcentaje significativo de mujeres empleadas como personal, para que estas empresas puedan ser priorizadas en un contexto, por ejemplo, de igualdad de puntaje en una licitación, y que puedan ser priorizadas en relación a otras empresas que no incluyen y no incorporan a mujeres dentro de su personal. Más o menos los pliegos, digamos, abordan todas estas cuestiones que entendemos que lo que hacen por un lado es mejorar las condiciones de acceso a las obras de empresas lideradas por mujeres, pero también hacer sostenible su participación a lo largo del tiempo. Bien, y una última herramienta que también surgió y que nos pareció interesante compartir, tiene que ver con la capacitación, ¿no? Decíamos que muchas de las personas digamos, todo el tiempo salía el tema de la necesidad de estar capacitadas, la necesidad de formarse, la necesidad continua de poder ir profundizando acerca de determinados conocimientos. En este caso hablábamos de capacitaciones referidas a todos los oficios que se desarrollan dentro de una obra, pero también podemos hablar de cualquier otra capacitación. Entonces, aquí lo que nosotras compartimos en ese entonces y que nos parece interesante que ustedes también conozcan, para que puedan, en todo caso, si están en algún contexto propicio, poder difundir, tiene que ver con las distintas capacitaciones que se dictan a través del CEDEM, que es el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, que existe dentro del Ministerio de Industria y de Producción de la provincia. También nos interesaba que se pudiera difundir todas las distintas capacitaciones de oficio que se dictan en los distintos
CFP. Por otro lado, compartirles que existe en CALF, la cooperativa eléctrica, un programa de mujeres emprendedoras que también forman a mujeres en diversos oficios. Y finalmente contarles que existen cuadernillos, en este caso cuadernillos del Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional, donde se trabaja la ley Micaela aplicada, en este caso, a la situación o al contexto de la obra. Entonces, hay un montón de oferta y de formación y de capacitación técnica que está disponible y que muchas veces desconocemos, entonces indagar en cada una de ellas como para poder difundirlas en cada caso nos parecía bastante importante. Pasamos a la otra. Bien, como para cerrar, nos parecía trascendental dejar el mensaje de que como formadores y formadoras y replicadores de Ley Micaela tienen un desafío muy interesante, que es justamente una vez que ya se ha hecho una introducción acerca de los distintos conceptos y de la perspectiva de género, poder empezar a profundizar y empezar a propiciar espacios de formación que tengan que ver justamente y que redunden en la incorporación de mujeres y diversidades en el mercado laboral, ¿no? Poder reducir estas brechas de género en sectores masculinizados, poder llegar con un mensaje de igualdad y de transversalidad, si se quiere, de la perspectiva de género, a todas las personas, no solo mujeres, porque eso también es un escollo que nos encontramos en muchas ocasiones cuando trabajamos no solo Ley Micaela, sino cualquier otra capacitación que esté referida al género, donde las personas que asisten son muchas, en gran mayoría, mujeres, entonces poder llegar a públicos diversos con un mensaje y con nociones y herramientas que les permitan hacer ese clic y entender la importancia de poder incorporar y pensar situadamente estrategias para poder revertir esas desigualdades que se detectan y que conocemos en el ámbito laboral, pero en cualquier otro ámbito también. Es un desafío súper importante, es un desafío que sabemos que ya están llevando adelante en muchos lugares de la provincia y que esperamos poder haber aportado algunas herramientas o algunas ideas para que ustedes puedan resignificar, utilizar, replicar o cambiar y poder pensar sus capacitaciones, sus formaciones y su desarrollo en el ámbito laboral desde esta perspectiva. Finalmente, si no me equivoco, Ana, si puedes pasar la otra diapo. Para cerrar, queríamos volver a compartirles unas preguntas para conocer un poco, somos bastantes, así que nos parecía que podía ser interesante conocer su opinión a través de este enlace nuevamente que les habíamos copiado. Acá les dejo nuevamente en el chat el enlace. Van a encontrar dos preguntas más. La primera dice, ¿cuál de estos contenidos consideran que pueden aplicar fácilmente, de los contenidos que vimos hoy, ¿no? Que puedan aplicar fácilmente en las formaciones que ustedes llevan adelante? No sé si pueden responder ahí. ¿Por qué? A ver. Ahí debería estar funcionando. Yo veo que se están... Yo no veo, che. A ver. Alguien escribió Neuquén. Curioso. ¿Pueden A ver, acceder yo estoy... a la pregunta?
Se puede acceder a la pregunta, pero no te deja mucho espacio para la respuesta. Te da Son solo algunos caracteres. 25, creo. Allí dice que tuvo que actualizar. Si pueden, hagan eso, me parece, quizás. Ahí van sumando algunas respuestas. Vos, Ana, no lo ves, pero ahí yo voy a compartir pantalla. Ah, no, ¿querés compartir vos? Porque a Sí, mí sí, no me yo está comparto porque apareciendo. ahí va queriendo. Bien, Ahí va. bien. Sí, no se veía en tu pantalla. Bien, ahí van 8 respuestas. Algunos dicen compartir conceptos, la brecha, el respeto y el lenguaje en obras, estereotipos, roles, brechas, los abordajes de la violencia, la legislación y la formación, las estadísticas. Bueno, las estadísticas también, todas las fuentes que utilizamos para realizar esta presentación están ahí linkeadas, así que van a poder acceder a las distintas estadísticas que presentamos y a los distintos materiales y documentos a los cuales estuvimos haciendo alusión. Bien. También hay una muy buena guía sobre el tema del lenguaje con perspectiva de género que les compartimos en los materiales complementarios que editó AISA. Sí, y a su vez también hay un material que no lo mencionamos, pero que nos parece interesante que puedan chusmearlo, que es el material que elaboró la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con cómo incorporar la perspectiva de género en el ámbito productivo, en los espacios laborales del ámbito productivo, y lo que tiene interesante ese trabajo es que hace un detalle muy específico respecto de las distintas estrategias que se pueden empezar a incorporar de manera progresiva como para poder incorporar la perspectiva de género en esos lugares. Bien, entonces acá lo que salió fue violencia laboral, estadísticas, estereotipos, respeto, piso pegajoso. Bueno, hay muchos conceptos que no desarrollamos en términos, digamos, de definición, porque entendimos que ya los tenían trabajados en otras instancias. De todas maneras están también en los materiales que les compartimos, así que si quieren ahondar en alguno, pueden hacer alguna referenciación ahí. Bien, y finalmente, la otra pregunta que les queríamos hacer tiene que ver con cuáles de estos contenidos que trabajamos en el día de hoy consideran que pueden presentarles mayores dificultades al momento de abordarlos y trabajarlos en futuras formaciones que ustedes estén a cargo. A ver si pueden responder en este. Mover estructuras, lograr la transversalidad. Bueno, es interesante pensar que hay muchas estrategias que en ámbitos que son muy masculinizados no se piensan, pero que son bastante sencillas de aplicar, ¿no? En el taller que trabajamos con la sociedad civil y con las organizaciones de mujeres, donde participaron no solo mujeres constructoras, sino también docentes y directivos del Centro de Formación Profesional que está cerca del barrio y que lleva adelante talleres de construcción en seco, gasistas, electricidad, y donde hay muchas mujeres asistiendo, nos decían, bueno, el sector de la construcción está muy asociado a la fuerza física y muchas veces las mujeres no tenemos tanta fuerza física para poder realizar algunas tareas. Entonces una de las propuestas que surgió de las personas que estaban asistiendo al taller es proponer que las bolsas de cemento
sean menos pesadas. Es decir, no estoy segura cuánto pesan, Ana, seguro que vos me podés ayudar en eso, cuánto pesan las bolsas. ¿50? Y 50 algunas kilos. pesan 50. Lo que, por ejemplo, se está regulando a nivel internacional es que no hayan bolsas que pesen más de 10 kilos, porque esto es dañino para cualquier tipo de cuerpo. Exacto. Entonces también hay una necesidad de tecnificación de la construcción que trasciende el tema del género. Y también una de las mujeres decía, bueno, no todas tenemos la misma capacidad de fuerza entre nosotras. Y también, bueno, hay un montón de actividades que no requieren fuerza, como por ejemplo manejar un camión o manejar una grúa. Exacto. A veces cuando uno habla de transversalizar la perspectiva de género, piensa en cuestiones difíciles y después charlando o indagando un poco, o reflexionando colectivamente, surgen ideas innovadoras y no tan complejas de poder llevar adelante, ¿no? Bien, lo que salió acá tiene que ver con los obstáculos que presentan, hablan de la transversalidad, de deconstruir, el cambio de roles, el lenguaje, mover las estructuras. Bueno, el rol del sector privado, con quien también estuvimos trabajando en esta capacitación, también es todo parte de un ciclo, ¿no? Porque el sector privado tiene que poder también tener la posibilidad de contratar a mujeres, y para eso, bueno, las mujeres y diversidades tienen que tener espacios donde puedan adquirir capacidad o certificar capacidades que ya tienen. Esto es todo un ciclo. Bueno, los pliegos permiten también regular un poco el rol del sector privado. Así es. Bueno, acá hay varias de los obstáculos y dificultades, lo masculinizado del ámbito. Nos parecía interesante justamente proponer esta última actividad como para que ustedes nos cuenten digamos, cómo la ven en el futuro, y nosotras también podamos llevarnos algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, nuestro trabajo, para poder compartirles incluso cuestiones más específicas que ustedes consideren que hay que ahondar, poder hacerles llegar materiales o investigar más respecto de algunos temas, ¿no? Así que bueno, si no me equivoco, ya, a ver, sí. Ya terminamos, Ana, ¿no? Sí, por nuestro lado, bueno, estos eran los contenidos que queríamos presentarles. Esta sesión fue grabada y se las vamos a mandar para que puedan consultarla, también quienes no pudieron conectarse en el día de hoy, y les vamos a mandar la presentación que tiene hipervinculados muchos de estos materiales como materiales complementarios. También podemos hacerles una selección de otras capacitaciones que dimos al sector privado, como por ejemplo la de abordaje de violencias, que puede ser un material muy útil. Y bueno, por nuestro lado, agradecerles muchísimo la participación, el interés, y también eso, que si tienen alguna cuestión o algo que quieran compartirnos, por supuesto pueden prender sus micrófonos, dejarnos su mensaje, y también les enviaremos una encuesta de evaluación de la actividad, para saber un poco cómo estuvo, para tener un termómetro de bueno, qué cuestiones se entendieron mejor, con cuáles, por ejemplo, podemos ayudar enviando material complementario. Así que, bueno, les vamos a agradecer mucho también que luego puedan completarla. Buenísimo, muchas gracias Analía, Caro, y a todas y todos. Como decía Analía, si tiene alguna duda o alguien quiere compartir algo, más que bienvenido, bienvenida, que pueda abrir el micrófono. Pero desde ya agradecerles, sobre todo por el interés, y reforzar esto, que les vamos a enviar el material para que puedan contar con todo, incluso la grabación que algunas personas preguntaban ahí, vamos a compartirles todo. Ahí Marisa está levantando la mano, adelante.
Hola, buen día para todas. ¿Me escuchan? Bueno, sí, a mí me pareció muy interesante, digamos, la propuesta, ¿no? Porque es una actividad, esto de la obra pública y de la construcción, que sí, es netamente, digamos, dedicada para los hombres, ¿no? Pero yo creo que esto se va a poder revertir de alguna manera en el largo plazo, digamos, en el mediano a largo plazo, pero me parece que a veces me pareció interesante que participaran muchos organismos de este encuentro, porque por ejemplo a mí me parece básico la formación, no solo cuando nosotros ya somos adultos, ¿no? En la cuestión laboral de lo que nos interesa hacer, sino formarnos en nuestro pensamiento, en nuestros modelos de vida y todo eso desde que somos chicos. A mí me parece muy interesante esto porque yo, por ejemplo, soy hija de un albañil, y una de las cosas que como mujer me pareció no dedicarme a la albañilería, porque no es que no me gustaría, ¿no? Sino es la cuestión de la estabilidad laboral. O sea, porque mi papá durante muchos años dedicó su vida a esta actividad, pero siempre lo hizo de manera informal. Ellos no tenían recibo de sueldo, no tenían asignaciones salariales, no tenían aguinaldos, no tenían vacaciones. Entonces, por ahí a veces nosotras, las mujeres, como que tenemos ese pensamiento de buscar la seguridad dentro de nuestras familias. Entonces, muchas veces esa seguridad económica, como decían hace rato, ese empoderamiento nos va a dar la autonomía económica. Entonces, a veces vamos en búsqueda de eso, y no es que quizás no nos sentimos capaces, no nos gusta la actividad o no es que no estamos formadas, sino que elegimos en base a podernos garantizar esa autonomía económica. Entonces, por eso me parece que una de las cosas a revertir en nuestras distintas sociedades es la cuestión del trabajo en negro, ¿no? Es decir, ir hacia eso, es decir, hacia que nos parezca interesante poder dedicarnos a esta actividad, porque sabemos que va a haber algo de redituable en lo económico, ¿no? Y que nos va a asegurar un futuro un poco más certero, ¿no? Porque por lo general la cuestión de la construcción no ha cambiado eso, ¿sí? Si bien es cierto, las políticas públicas de los distintos niveles de gobierno han ido en búsqueda de regularizar estas situaciones, queda mucho todavía por resolver, ¿no? Como pasa en el caso del trabajo doméstico, es decir, hay mucho por resolver de los dos lados, ¿no? Es decir, poder tener un ingreso un poco más estable y un ingreso que nos asegure poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Así que a mí me parece un tema súper interesante, no solo desde mi rol como funcionaria municipal, sino desde lo personal, ¿no? Porque yo lo he vivido desde que he sido niña. Yo después elegí la docencia justamente por esta cuestión, no porque no me gustara la construcción o porque por ahí me sintiera incapaz de llevarla a cabo. Esto que hablaban del incorporar tecnología para compensar a veces nuestra fuerza física, todo eso me parece que uno busca las estrategias a veces para compensar eso, pero tenemos que compensar también la cuestión económica, me parece que es básico también eso. Y por ahí, bueno, ponerle mucha pila a lo que es la formación, ¿no? Porque esto que hablaban ustedes de los FP y todo eso, a mí me parece que son importantes, pero los FP, por lo menos en lo que se vive acá en Tricao Malal, tienen periodos de educación o de capacitación muy corta. Y por ahí a veces el formar un trabajador para la construcción apuntando a la calidad necesita más tiempo, ¿no? Yo he visto que en otras provincias, por ejemplo, están esto de la Universidad de los Oficios, por ejemplo, como es en la provincia de San Luis, donde se lleva más tiempo a la formación de un trabajador, ¿no? Y hay muchos recursos, digamos, puestos en eso. Así que yo creo que por ahí también tenemos que hacer lectura de las distintas situaciones, esto que hablaban de lo situado en las distintas localidades, porque a veces no todos tenemos el mismo escenario, digamos, ¿no? Quizás Neuquén es una cosa y Tricao Malal por ahí es otra. Así que me parece muy interesante el poder abrir, ¿no? Este trabajo a partir de estas charlas, de estas capacitaciones. Y bueno, hay que trabajar mucho para,
para ir avanzando en este camino. Así que gracias por hacernos la invitación para participar y bueno, un saludo para todas. Y todos, Bueno, porque también había... hay algunos varones, por Sí, suerte. sí. Gracias, Marisa, por tu aporte. Exactamente, coincido la necesidad de empezar a formalizar, en este caso, el sector de la construcción es fundamental, digamos, para garantizar estabilidad laboral y también para garantizar igualdad, ¿no? Entonces, es un aspecto más que hay que empezar con el cual hay que empezar a trabajar. Y sí, la importancia de lo situado, coincido, la verdad es que muchas veces nos resulta difícil pensar capacitaciones teniendo en cuenta la diversidad de personas con las cuales vamos a interactuar, así que está bueno esto, poder cada vez que pensamos una formación, saber a qué público va destinado y poder pensar ejemplos, cada vez que nosotras dábamos alguna formación durante todo este ciclo de capacitaciones, todo el tiempo la respuesta era, bueno, dennos más ejemplos. Bueno, en el sector privado nos decían, bueno, ¿qué empresa de la construcción ya está trabajando con la incorporación de perspectiva de género? En el sector de la obra pública nos decían, bueno, ¿qué organismo, en qué provincia ya aplicó, no sé, el cupo en los pliegos de las obras? Los ejemplos digamos, son fundamentales para poder hacer una bajada más concreta poder interactuar y hablar en el mismo lenguaje con el público al cual nos estamos refiriendo. Acá hay otra mano levantada de ADN. Hola, sí, buen día. Bueno, mi nombre es Débora. Yo quería acotar a lo dicho también recién por la compañera, es que tampoco verlo solamente por el ámbito laboral, sino también hoy viendo las estadísticas de necesidad de vivienda propia, también aprender el oficio sería una herramienta para tener una accesibilidad más cerca a ella. Yo, por ejemplo, tengo proyecto de mi vivienda propia y a mí me interesa mucho aprender el oficio. No sé, por ahí veo tutoriales de obra de cómo básico armar un encadenado, ¿no? Una columna de hierro. Y bueno, por ahí voy experimentando eso y siempre digo y pienso que estaría bueno tener la accesibilidad a una capacitación y ser algo más equitativo y más igualitario, donde uno pueda acceder al conocimiento, y veo que no es un impedimento que una mujer aprenda a hacer una columna o manejar una almigonera, como quien dice. Y bueno, eso, ¿no? Esa brecha que habría que arreglar y que no debería ya de existir, porque creo que el conocimiento, y tampoco es que deba hacerse tanta fuerza, debería ser por igual, siempre teniendo también una capacitación de un capacitador, digamos, quien te dé la, ¿no? de que todos podemos acceder al conocimiento y a las herramientas por igual. No podría haber ningún impedimento. Gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias por tu aporte. Comentarles que también a las sesiones que hemos hecho participaron mujeres que están construyendo su propia casa a través de un proyecto que tiene el Ministerio de Mujeres y Diversidad, que se llama Viviendas por y para Mujeres, donde con un convenio interinstitucional muy amplio, donde participó la Universidad Nacional del Comahue, obviamente la Subsecretaría de Mujeres, el Ministerio, si no me equivoco también estuvieron la empresa contratista y otras instituciones más. Ahí se está desarrollando en Neuquén Capital un proyecto donde mujeres en situación de alta vulnerabilidad accedieron a un terreno y están construyendo su propia vivienda, así que muy en línea de lo que venía tu aporte. No sé si hay alguien más que quiera compartir alguna otra cuestión. Hola, buenas tardes. Yo por ahí quería compartir algo chiquito, que esto está bueno, poder implementarlo a veces desde algunos secundarios. Por ejemplo, en las técnicas, yo fui a una que tenés la materia de albañilería, y desde ya está bueno a los docentes que lo puedan aplicar con perspectiva de género, porque se da distinto cómo lo aprendíamos siendo mujeres y cómo lo aprenden los varones.
De hecho, ellos hacían las paredes y a nosotros no nos dejaban. Sí nos enseñaron a revocar y demás, que es algo que sí se hace en práctica. No, por ejemplo, poder hacer la pared, algo como que no. Igual yo lo hice hace 10 años, pero bueno, no sé cómo será ahora, pero también está bueno también verlo desde ahí. Y comparto también lo que dijo la compañera de Tricao Malal, creo que era, respecto a la informalidad, porque ya como mujeres tenemos esto de ser mayoritarias en cuanto a los trabajos informales, y suele esto ser algo también bastante común en el trabajo de la albañilería. Eso más. Muchas gracias, Danila, por tu aporte. ¿Alguien más? No sé si Andrea querés comentar algo, como para ir cerrando ya. No, por ahí sumar que me parece que en el proyecto de las viviendas por y para mujeres del Ministerio, también, más allá del aporte concreto a cada una de las que están pudiendo participar del proyecto, creo que es algo muy inspirador, que también es lo que necesitamos un poco todas las mujeres y las personas como sociedad, ¿no? Saber que concretamente se puede hacer, me parece que también hace que otras personas puedan pensar en capacitarse, en la autoconstrucción o en la posibilidad de un empleo en este sector que, como pudimos ver, es muy masculinizado, pero también genera muchos puestos laborales, más allá de que se pueda después ahondar también en la cuestión económica, que es todo un tema también. Me parece que es algo que suma un montón para que se puedan incorporar todas esas mujeres, incluso las que ya están capacitadas, ¿no? Porque como decían las compañeras en las formaciones de los CFP, hay compañeras que se suman a distintos cursos y después no encuentran salidas laborales, y así como que se va cerrando estas posibilidades. Y también pensarlo desde cada uno y cada una, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos nosotras las posibilidades de contratar a alguien en una obra en la que estamos por nuestra vida personal, familiar o por nuestra vida profesional? ¿Qué pasa cuando tenemos la posibilidad de contratar mujeres si también nos enfrentamos a esos prejuicios de los que pudimos hablar hoy, ¿no? De las cuestiones de los roles y de los estereotipos, y cómo siguen esto impregnando nuestros imaginarios, que hacen que muchas veces también a nosotras se nos haga difícil pensar en esa posibilidad de la contratación de la obra, de la mano de obra femenina. Así que me parece interesante el espacio y es una posibilidad de seguir sumando en este tema en el que se viene avanzando, pero seguramente queda mucho por hacer. Efectivamente. Gracias, Andrea. Y sí, coincido. Y bueno, gracias por los aportes. También, bueno, ahí tomo un poco desde nuestro lugar, quienes estamos hoy en espacios de desarrollo, digamos, en organismos públicos, tanto a provincia como a nivel municipal, también ver con qué herramientas podemos, digamos, darle continuidad justamente, bueno, a todo lo que fue saliendo. Por eso agradezco también las devoluciones en cuanto a los centros de formación o espacios de capacitación, que son muy importantes. Y espero que pronto, bueno, podamos seguir compartiendo espacios así, intercambio, tanto virtuales como presenciales. En el caso de la virtualidad nos permitió estar conectados de distintas partes de la provincia, intercambiando. Así que nuevamente agradecerles por el tiempo y sobre todo por el interés. Y bueno, que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y si dejaron sus correos, les vamos a estar enviando el material y también los certificados de participación. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias.